nos metemos de lleno en una historia que, la verdad, da que pensar. Hablamos de un cirujano, ¿eh? Un tío muy experimentado, ¿sabes? Alguien con manos que llevan décadas haciendo movimientos de una precisión increíble. Pero, y aquí viene lo curioso, arrastra un dolor crónico, muy puñetero. Y siempre, siempre en el mismo punto, entre la escápula y la columna, en su lado dominante. Suena un poco a paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que tanta habilidad, tanta finura, acabe generando un desequilibrio físico tan específico? Pues sí, es como la paradoja del especialista, podríamos llamarlo. A ver, imagina el cuerpo como si fuera una orquesta, ¿vale? Perfectamente afinada para funcionar. Pero si durante años y años le pides que toque siempre la misma canción, con una sección de instrumentos, la del lado dominante, llevando toda la carga, todo el ritmo, pues es normal que la armonía general se resienta. Esa sección se hiperdesarrolla, se tensa mucho y, claro, acaba pidiendo a otras partes, como la columna, por ejemplo, que hagan cosas que no les tocan. Me gusta esa imagen, la de la orquesta desafinada. Y justamente para entender cómo se llega a eso, vamos a analizar a fondo un caso real. Nos basamos en la información de un estudio detallado que tenemos aquí. La misión hoy es desentrañar cómo se fue tejiendo ese patrón de movimiento asimétrico, año tras año. Exacto. Queremos ver cómo se manifiesta esa asimetría en el día a día, en lo cotidiano. Y sobre todo, qué enfoque se propone en este material para, bueno, para resetear, para darle como una nueva oportunidad a esa huella neuromuscular que está tan marcada. Y un punto clave que se subraya mucho es que no buscamos solo poner un parche al síntoma, ¿eh? No es solo quitar el dolor y ya, sino ir a la raíz del problema mecánico. Hay un lema que resuena mucho en el estudio: función antes que forma. Se trata de entender los principios, no de dar recetas mágicas. Perfecto. Pues vamos a la raíz entonces. ¿Cómo empieza este desequilibrio en nuestro cirujano? Hablamos de alguien, decías, en la sesentena, ¿no? Con ese dolor crónico en el lado que más usa. El análisis apuntábamos directamente a la causa. Años y años manteniendo una postura muy específica, muy fija y de una precisión extrema en quirófano. Piensa en esa mano dominante, la que opera, haciendo micromovimientos, casi como si esculpiera, ¿sabes? Para que esa mano tenga tal precisión, necesita una base increíblemente estable. Y el cuerpo, que es muy listo para adaptarse, pues se la da. ¿Cómo? Pues contrayendo y manteniendo activos ciertos músculos de ese lado durante horas, día tras día. Y ahí entra en juego algo que menciona el estudio que me parece fundamental. El sistema nervioso aprende lo que practica. O sea, a base de repetir y repetir la misma demanda sobre el mismo lado, ese lado se convierte en el jefe, ¿no? El lado hegemónico. Totalmente. Se identifican claramente los actores principales de esa jefatura en el lado dominante. Los músculos que sujetan y mueven la escápula, como los romboides, partes del trapecio y también los pectorales por delante. Todos ellos forman como un bloque de estabilidad. ¿Para qué? Para que la mano pueda trabajar con esa libertad y esa precisión que necesita. Vale, entiendo. Ese lado se vuelve el protagonista absoluto del movimiento. Pero, ¿qué pasa en el otro lado? El que no opera, el contralateral. Pues según este material, ese lado tiende a quedarse como más alargado, menos activo tónicamente. Como no tiene la misma exigencia constante de estabilizar, su tejido puede volverse, con el tiempo claro, menos robusto, más vulnerable a ciertos estiramientos o demandas inesperadas. Entiendo. ¿Y la columna, que está ahí en medio, no? En medio de esta lucha de poder entre los dos lados, ¿cómo le afecta? Pues mira, es como si fuera la costura central de una camisa, por ejemplo. Si tiras constantemente de un solo lado de la tela, ¿qué pasa? Pues que la costura se deforma, se curva hacia el lado que tira más. Aquí pasa algo parecido. La columna tiende a arquearse o inclinarse, aunque sea sutilmente, hacia ese lado dominante que la está reclamando constantemente. Es fascinante, de verdad, cómo el cuerpo se adapta en silencio, hasta que algo empieza a cantar, como este dolor. Y parece que estas adaptaciones no son invisibles. Se pueden observar en acciones cotidianas. El estudio habla de leer en campo estas señales. Sí, describe cosas que para un ojo entrenado son bastante evidentes.
Por ejemplo, al ver caminar a esta persona, se podría notar que el hombro dominante va un poquito más alto y adelantado. Incluso puede haber una leve rotación del tronco hacia ese mismo lado. Casi imperceptible, pero está ahí. Es como si todo el cuerpo estuviera un poco orientado hacia esa tarea dominante. ¿Y en otras situaciones? Quizás, no sé, al estar de pie sobre una sola pierna. Ahí también se pueden ver cosas interesantes. El análisis menciona que si te apoyas en la pierna del lado dominante y el glúteo medio de ese lado, que es un músculo clave para estabilizar la pelvis lateralmente, no está haciendo bien su trabajo, pues la pelvis tiende a desnivelarse, a caerse un poco hacia el lado contrario. Es una señal clara de que la base no está tan sólida como debería. Y algo tan simple como coger una caja del suelo. Imagino que también revela cosas. También lo menciona, sí. En lugar de iniciar el movimiento desde las piernas y la cadera, ¿no?, transfiriendo la fuerza hacia arriba de forma eficiente, es común que la columna lumbar se adelante, que asuma gran parte del esfuerzo inicial. Es una compensación súper clásica. Si la cadera no lidera, la espalda paga el pato. Queda clarísimo. No es solo que un hombro esté más alto, es toda una cadena de compensaciones. La mecánica corporal entera está alterada. Y el dolor es solo la punta del iceberg, como suele decirse. El estudio insiste en que esa escápula del lado dominante acaba haciendo de madre coraje, ¿no? Soportando más carga de la cuenta para ayudar al cuello y a la columna. Exacto. Y ante este panorama se propone una estrategia de reeducación muy lógica, que va por fases. La primera, y quizá la más contraintuitiva, es la de romper el patrón existente. Hay que darle al botón de reset. Resetear. Suena drástico. ¿Implica ejercicios muy intensos o...? Que va, para nada. Y eso es lo interesante. Se trata de interrumpir esa señal neurológica automática que mantiene la postura viciada. Una de las técnicas que describen son las micropausas de reseteo, paradas muy cortas de apenas 30 o 60 segundos a lo largo del día. ¿Y qué se hace en ese minuto escaso? Pues algo tan sencillo como apoyar ambas manos firmemente sobre una mesa, como si quisieras hundirla un poco, para sentir cómo las escápulas bajan, se deprimen, y esto se acompaña de una exhalación larga, profunda, notando cómo se activa suavemente la pared abdominal. El objetivo es doble. Por un lado, liberar tensión acumulada en cuello y zona lumbar, y por otro, recordarle al sistema nervioso que hay otros músculos que pueden y deben participar en el soporte. Es como un pequeño cortocircuito a ese automatismo, ¿no? Para sacarlo de la rutina. ¿Alguna otra herramienta en esta fase inicial? Se menciona también el push-up plus contra la pared. Ojo, no es una flexión normal. El foco está en el movimiento final. Separar las escápulas, lo que llamamos protracción, y mantener los hombros bajos, depresión. Son pocas repeticiones, muy lentas, muy controladas. Lo que busca es despertar a músculos como el serrato anterior, que es fundamental para que la escápula se mueva bien sobre las costillas y no ahogue al hombro, y al trapecio inferior, músculos que a menudo están como dormidos, ¿sabes? Entiendo. Entonces, esta primera fase no busca fortalecer en sí, sino más bien despertar ciertos músculos y distraer al cerebro de su rutina preferida, devolver el protagonismo a esos músculos de la base que estaban un poco olvidados. Precisamente. Es como limpiar el lienzo antes de empezar a pintar de nuevo. Una vez que hemos conseguido interrumpir un poco ese patrón automático, pasamos a la segunda fase. Reprogramar el movimiento. Ahora sí, empezamos a reenseñar patrones fundamentales, pero con una activación muscular consciente y controlada, lo que el estudio llama un bracing suave. ¿Y cuál sería el movimiento estrella en esta fase de reprogramación? El más importante, digamos. Pues la bisagra de cadera consciente. Es fundamental reaprender a doblarse desde la cadera, manteniendo la espalda neutra. Como si quisieras cerrar un libro con el cuerpo, ¿entiendes? Asegurando que la pelvis esté estable y la caja torácica bien alineada sobre ella. Y aquí viene un detalle crucial para el dolor de nuestro cirujano. Durante este movimiento, la escápula tiene que aprender a moverse de forma coordinada, bajando y rotando hacia arriba correctamente. ¿Para qué? Para que el hombro tenga espacio y no acabe tensando el cuello. Es como volver a la autoescuela del movimiento, ¿no? Reaprender lo básico. Y una vez reseteado y reprogramado, imagino que toca fortalecer. Sí, pero el estudio lo llama un fortalecimiento con criterio. O sea, no se trata de levantar peso a lo loco sin más.
Para este caso concreto de asimetría, propone un enfoque doble que me parece muy inteligente. Un enfoque doble. ¿En qué consiste? Pues mira, por un lado hay que ir a por la debilidad, es decir, fortalecer el lado subdominante, el que se había quedado más flojo, ¿recuerdas? Con ejercicios que demanden control motor fino y una progresión gradual de la fuerza. Y por otro lado, hay que abordar la hegemonía, o sea, trabajar la movilidad y la flexibilidad del lado dominante, el que estaba tirando de todo. El objetivo, devolverle juego a la columna y al tronco, que esa costura central recupere su neutralidad, equilibrar la orquesta, vamos. Tiene toda la lógica del mundo. Equilibrar. Y si a pesar de todo persiste ese punto de dolor agudo, ese que grita, como decías antes, ¿qué se hace? El material menciona la posibilidad de abordarlo puntualmente con un protocolo específico que denomina coloeltipila y masaje. La idea es calmar ese punto que está hiperirritable para que deje de interferir, por así decirlo, y así poder integrar mejor el movimiento de esa zona en patrones más globales, más funcionales, una vez que el dolor agudo ha bajado, claro. Entendido. Calmar lo agudo para poder trabajar lo global. Y para llevar a cabo todo esto, el estudio sugiere ejercicios concretos. ¿Podríamos ver algunos ejemplos clave para ilustrar estos principios? Claro que sí. Por ejemplo, para esta estabilidad pélvica que fallaba, ¿te acuerdas? Se propone la subida lateral al cajón, pero vigilando muy de cerca que la pelvis se mantenga nivelada, que no se caiga. Otro ejemplo muy potente son los paseos con carga asimétrica, el típico farmer's walk unilateral, vamos, caminar con una sola mancuerna pesada. Esto obliga al tronco y a la pelvis a trabajar intensamente para no inclinarse ni rotar. Ordena mucho esa zona central. Veo un claro énfasis en la estabilidad del tronco y la pelvis, sí. El core, que se dice ahora. Totalmente. Se menciona también la elevación de cadera, el puente de glúteo de toda la vida, pero insistiendo mucho en detalles técnicos, como mantener las tibias verticales, la pelvis neutra, para asegurar que sea lo glúteo el que trabaje y no la zona lumbar la que compensa. Y luego está el balanceo con pesa rusa, el kettlebell swing. Ah, ese es un clásico, sí. Pero requiere una técnica impecable, ¿no? Si no, es fácil hacerse daño. Exacto. El estudio lo subraya. La técnica es primordial. El motor tiene que ser el glúteo, que impulsa la pesa hacia adelante con una extensión de cadera potente. Y un detalle interesante que describe: cómo el dorsal ancho, a través del brazo, actúa como freno al final del movimiento, con un gesto parecido a un tirón hacia abajo. La clave, insisten, es: los brazos transmiten, no lideran. La cadera es la que manda. Buena precisión esa. Los brazos transmiten, no lideran. Me lo apunto. ¿Algún otro ejercicio destacable para este perfil de cirujano? Pues mira, dado que el cirujano combina tiempo de pie y sentado, se añade el press de banca tanto plano como inclinado. Pero de nuevo, la ejecución lo es todo. Escápulas bien ancladas atrás y abajo, deprimidas y en leve retracción, pies firmes en el suelo, abdomen activo para proteger la lumbar y, muy importante, cuello relajado. El objetivo es poder empujar con fuerza desde el pectoral y los brazos sin que la espalda baja tenga que arquearse para compensar. Se ve el patrón, sí. Estabilidad, control, que cada parte haga su trabajo, sin que otras tengan que suplir carencias. Has mencionado el glúteo varias veces. Parece ser una pieza clave en este puzzle, ¿no? Fundamental. El material detalla muy bien sus roles. El glúteo mayor como principal motor para extender la cadera, ponernos de pie, empujar y también como freno en muchos movimientos. Y luego los glúteos medio y menor, que son los grandes estabilizadores laterales de la pelvis. Son esenciales para que no nos desparramemos al caminar o al apoyarnos en una sola pierna. Tienen que ponerse las pilas ahí. ¿Y cómo se relaciona recuperar esa función del glúteo con el dolor de hombro y espalda del cirujano? A priori parecen zonas alejadas. La conexión es directa. Cuando los glúteos vuelven a hacer bien su trabajo, el de extender y estabilizar la cadera, la columna lumbar deja de tener que hacer esas horas extra compensando todo el rato. La marcha se vuelve más fluida, subir escaleras o agacharse requiere menos esfuerzo sucio de la espalda. Es como quitarle carga de trabajo a una zona que ya estaba, sobrepasada. O sea, que unos glúteos funcionales no solo benefician a la cadera y las piernas, sino que limpian el movimiento en general, reducen el ruido. Justo. El estudio habla de lograr un movimiento más económico
que gasten menos energía inútil y de reducir ese ruido o estrés mecánico innecesario en articulaciones como las rodillas y, por supuesto, la zona lumbar. Menos ruido, menos papeletas para el dolor a largo plazo. Este caso del cirujano es un ejemplo muy claro, muy gráfico. Pero, ¿es algo tan específico de esa profesión? ¿O podemos extrapolarlo? Que va, y el análisis lo deja bien claro al presentar otro ejemplo muy diferente para ilustrar el mismo principio, el del camionero. Un camionero. A ver, ¿qué tiene que ver con un cirujano? Suenan a mundos opuestos. A primera vista, poco, claro, pero piensa en alguien que lleva toda la vida al volante. Horas de vibración constante, postura sentada relativamente fija, el gesto repetitivo de subir y bajar de la cabina, casi siempre por el mismo lado, ¿no? El más cómodo. Y a menudo cargar y descargar usando más un brazo o un lado del cuerpo que el otro. ¿Visto así? Sí. Son profesiones distintas pero con patrones repetitivos y asimétricos en común. Exacto. Dos historias laborales muy diferentes, pero como concluye el material, con un principio subyacente que es universal. La vida que vivimos moldea nuestra orquesta del movimiento. Las actividades que repetimos, las posturas que mantenemos, nuestros hábitos, todo eso va esculpiendo nuestra biomecánica, a menudo de forma silenciosa, sí, hasta que un día la orquesta empieza a sonar regular. Pero el mensaje final no es pesimista, ¿verdad? Entiendo que hay margen de maniobra, que no es una condena. Totalmente. Y eso es lo esperanzador del asunto. Aunque estos patrones asimétricos se hayan cocinado a fuego lento durante años, no son una sentencia definitiva. El sistema nervioso es plástico, tiene una capacidad de aprendizaje increíble. Como dice el texto, refiriéndose a esa orquesta desafinada, también podemos reentrenarla. Podemos enseñarle nuevas partituras, vamos, más equilibradas y más saludables. Fantástico. Creo que hemos explorado bien el caso y las ideas principales del estudio. Si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, ¿qué dirías? Pues diría que la simetría funcional, esa que nace del uso diario, de los hábitos repetidos, se gesta lentamente, casi sin darnos cuenta. Pero la gran noticia es que nuestro sistema nervioso es adaptable. Podemos reeducarlo, podemos enseñarle a distribuir mejor las cargas, a encontrar un equilibrio más eficiente. Y el objetivo final, volviendo un poco al inicio, no es perder la habilidad, la precisión del cirujano, la fuerza del camionero, sino conseguir que esa habilidad no se logre a costa de sobrecargar siempre a los mismos músicos. Se trata de que toda la orquesta corporal funcione de forma más armónica, más sostenible a largo plazo. Exacto. Refuerza esa idea de función antes que forma. Lo importante es cómo se mueve el cuerpo, su eficiencia mecánica y su salud, no solo cómo se ve por fuera. Y para cerrar, podríamos dejar una pregunta en el aire para quien nos escucha, ¿no? Algo que surja de esta exploración para darle una vuelta. Me parece perfecto. Quizás podríamos invitar a mirar un poco más allá de profesiones tan marcadas como las que hemos comentado. ¿De qué maneras nuestros propios hábitos cotidianos, esos que parecen tan inofensivos, podrían estar creando silenciosamente desequilibrios similares en nuestro cuerpo? ¿Te refieres a cosas tan tontas, a priori, como llevar siempre el bolso o la mochila colgados del mismo hombro, ¿no? O la postura con la que miramos el móvil durante horas, la forma en que nos sentamos en la silla de trabajo, esas pequeñas cosas del día a día? Justo eso, quizás esta conversación sirva como una pequeña invitación a la autoobservación, sin juzgarse, simplemente observar. ¿Hay alguna asimetría clara en cómo usamos nuestro cuerpo cada día? ¿Apoyamos más peso en una pierna al estar de pie? ¿Cruzamos siempre la misma pierna al sentarnos? No para agobiarse, sino simplemente para tomar conciencia. Es algo sobre lo que, se puede reflexionar. Para darle una vuelta.